Bien, estamos en la segunda parte del video de presentación, donde vamos a seguir el análisis de las películas Mártires y El Cien Pies Humano. Como dijimos en la primera parte, hay una construcción de dos entidades, la entidad del opresor y la entidad del que es oprimido. Vimos que hay recurrencia de tres eventos de la realidad: el secuestro de personas, la tortura y la intervención de los cuerpos de estas personas. Dijimos que nos remitía a partes de la historia humana, donde también se repite y es recursivo, incluso en la actualidad, estas tres características en el trato de las personas. Bien, vamos a los conceptos que constituyen estos marcos de significado que constituyen estas vidas. ¿Quiénes son los que oprimen, torturan e intervienen en los cuerpos? ¿Quiénes son los que están siendo oprimidos, intervenidos y torturados? Como dijimos, el Cien Pies Humano tiene una relación con el nazismo. Incluso está dicho, eso está escrito acerca de la película. Bien, esto no lo había leído, simplemente lo deduje, y es deducible ya que toda experimentación en los cuerpos nos remite a esa época. Además, el doctor es de origen alemán. ¿Qué pasa con Mártires? Los opresores se identifican, los torturadores, con una clase europea castiza. ¿Y quiénes son los oprimidos? Se identifican con extranjeros. Esto es un dato importante, ya que en las dos películas los personajes torturados son extranjeros, mientras que los que torturan son europeos. Esto nos lleva a un concepto de eurocentrismo y de etnocentrismo y a un conflicto intercultural, ya que tomamos en este mensaje opresores europeos, oprimidos extranjeros, este mensaje de conflicto entre una Europa poderosa, una Europa blanca, una Europa rubia, una Europa burguesa, una Europa aristocrática, una Europa erigida como centro de la cultura y de la civilización, de la ciencia, de la medicina, oprimiendo cuerpos extranjeros, interviniendo en esos cuerpos extranjeros, que son considerados como vidas que no merecen ser vividas. Fijémonos que en el Cien Pies Humano hay un japonés y dos chicas estadounidenses. Y en Mártires hay dos chicas que, si observamos sus rasgos, una podría identificarse con rasgos orientales y la otra con rasgos latinos. Cuando hablamos de nazismo, también cuando hablamos de eurocentrismo en realidad, nos estamos refiriendo a la xenofobia también, el etnocentrismo, que no es patrimonio de los nazis, no ha sido solamente patrimonio de los nazis. De hecho, Europa siempre ha sido racista. Francia tiene aún conflictos de etnocentrismo y de racismo, y está expresado en estas películas, al presentarnos estos personajes opresores, torturadores, represores, como ejemplo de la Europa, y a los oprimidos, torturados y violentados como extranjeros procedentes de otras etnias no europeas. Hay un indicio en Mártires que se remarca este conflicto intercultural. La torturadora de la primera de las chicas es una mujer rubia. La segunda torturadora es una mujer rubia también. El director nos muestra el cabello nada más. ¿Por qué nos muestra el cabello y no nos muestra otra parte? ¿Por qué esa parte es significativa para mostrar del torturador? En este caso la torturadora. Bien, eso nos está indicando que hay un significado allí de Europa, que nos remite a un ideal de humanidad.
Mientras este ideal de humanidad se constituye como lo humano, que se identifica con lo blanco, lo europeo, lo aristocrático, fijémonos que Mademoiselle, el personaje, no sabemos bien qué función cumple, pero identificamos como de una clase alta, blanca, de la pura cepa francesa. Los otros personajes, los oprimidos, son tenidos como vidas que no merecen ser vividas. Es decir, aquí hay un concepto nazi, en el cual solo son intervenidos los cuerpos que no merecen ser considerados humanos, rebajados y humillados a situaciones que les quitan sus atributos humanos, que pretenden quitarle sus atributos humanos, ya que a ningún ser humano se le pueden quitar estos atributos, son inherentes a ellos. Sin embargo, en el concepto de estos opresores, esos atributos pueden ser quitados. Y aquí ingresa otro concepto, que es el del animal. El concepto del animal. ¿Qué es el cien pies humano sino un animal? Y esto va acorde a la interpretación de la vida que no merece ser vivida. Estos extranjeros son considerados animales. La historia europea se basa en esto. Si vamos a la historia de Latinoamérica, en la conquista de América, los indios no solamente eran considerados salvajes y bárbaros en oposición a lo civilizado. Europa termina de construir su identidad civilizada como cumbre del saber, de la ciencia y de la cultura con la conquista de América. Se erige como la raza elegida. Y los pueblos originarios son considerados salvajes y bárbaros, como incultos, carentes de cultura, a pesar de que tenían cultura, obviamente. Algo de esto pasa también con los africanos. Y además son considerados animales. Hay innumerables fuentes que nos muestran que los pueblos las personas, los pueblos originarios, eran llevados a circos o a zoológicos donde eran expuestos como animales. Hay otra cuestión con el tema del animal, y es la lengua. No sé, en el cien pies humano ustedes van a tener que decirme, porque lo van a tener que ver, si esto es así, pero algo que define, según la concepción europea, lo que es un ser humano, es la capacidad del lenguaje, el poder hablar. Sin embargo, tenemos innumerables formas de expresarnos, innumerables formas de lenguaje. Los gestos son también expresiones de significados que queremos significar. Pero en la lengua B, el eurocentrismo, la parte definitoria de la humanidad. Es por ello que en Mártires la lengua, el idioma, la expresión lingüística ha sido quitada. El torturador no habla con su víctima, con la persona torturada, porque está animalizada. El cien pies habla con su torturador, se entiende con su torturador. No olvidar también que los españoles, cuando llegaron, no consideraron la lengua de los originarios como lengua, consideraron su lengua como la lengua que debían expresar las ideas humanas. Como vemos, hay un trasfondo racial en estas películas. Y la animalidad también está dada porque estos seres humanos rebajados a estas situaciones humillantes y vejatorias se limitan a dos funciones: comer y defecar, y nada más. Con lo cual podemos ver que hay una función de animalidad en ello. Claro, deberíamos pensar qué es el concepto de animal también para el ser humano.
Porque en el concepto de animal, por ejemplo, el animal doméstico, hay una relación de afecto entre lo que es el dueño o la dueña y el animal. Pero ya postular que hay un dueño y una dueña y que hay una domesticación de ese animal implica que hay algo de índole de la autoridad, es decir, del dominio de ese ser, que es justamente lo que vemos en estas relaciones en las películas. Hay una relación de dominio exacerbada, es decir, brutalmente exacerbada, porque hay una tortura implícita allí, cosa que no suele suceder con los animales domésticos. Sin embargo, esta relación de domesticación está, con lo cual avala esta idea de que estos seres son animalizados. Y bueno, el cien pies es un animal también, ¿no? Es rebajar estos seres humanos de otras etnias a su nivel de animal, a un nivel animal. Luego aparece también el animal en Mártires, en una escena, en dos escenas, que siguen fundamentando esta idea. Cuando la madre, ante la familia esa blanca, burguesa, europea, francesa, presenta un ratón blanco y los comensales sienten asco ante ese ratón. Pero el gesto de la madre, y no recuerdo las palabras, ustedes cuando lo vean presten atención, es un gesto completamente brutal, un gesto carente de afecto, de sentimiento, porque estamos ante la presencia de un ser. Sin embargo, ese ser es presentado como una excrescencia ante la mesa, como un desecho, como una defecación también. Y esto es leído como un chiste, como una risa, pero es una risa que esconde el horror también. Hay algo de sádico allí que nos está hablando de esta situación, puesto que ese ser que es tratado de esa forma, ese animal que es tratado de esa forma, es equiparable a esas mujeres que también van a ser tratadas de esa forma, por esa misma torturadora. En Mártires, al inicio de la película, la primera chica torturada escapa del lugar donde era torturada, que es un matadero. Vemos que todavía sigue la relación con el animal. Estas vidas que merecen no ser vividas, que son las extranjeras, que son mujeres, que son negras, que son latinas, que son mestizas, que son extranjeras, que no son blancas, que no son rubias, que son pobres, no merecen ser vividas. Para esta mente patriarcal y eurocéntrica. Y son considerados animales. Y esta escena del matadero lo remarca, porque ¿qué es el matadero sino una institución de tortura para las vacas? Que también son hembras. Y son sometidas a toda clase de torturas y malos tratos antes de llegar al plato de comida. Estos son los significados que entran en relación. Algunas personas no querrán verlo porque quieren seguir manteniendo sus privilegios. Pero lo cierto es que están allí y están presentes en las obras. Y hay una historia que avala esta hipótesis. Una historia que se repite y que debe ser terminada. La película Mártires hace un juego con una etimología de la palabra. Dice que viene del griego y significa testigo. Testigo significa la persona que ve y puede dar testimonio de lo que ha visto. Hay algo en la película, un mensaje, un enigma. Ese enigma es lo que intenta descifrar Mademoiselle y su clase. Porque
Mademoiselle no revela debo de concluir esto porque mi tiempo está llegando a su fin. Lo que le revela a Mademoiselle, la chica, no está dicho. Y Mademoiselle se pega un tiro. Mademoiselle debe decir a su clase que está esperando, es decir, a la gente que pertenece a su misma clase, la gente que es la gente, entre comillas, elegida, debe decir el mensaje, pero se pega un tiro, lo cual genera una inestabilidad en esa clase. La gente está esperando saber esa verdad. ¿Por qué Mademoiselle se pega un tiro? Su clase se desestabiliza. Tiene miedo, incertidumbre. La película termina con una imagen que había estado mediando el principio de la misma. Es la imagen de las dos amigas juntas. Las dos amigas juntas. Ese es el testigo, el registro que los torturadores no pueden ver. Esa es la verdad que el registro de la cámara, el testigo, testifica. Es el testimonio de esa unión afectuosa, amorosa, entre las dos amigas. Y este es el final de este video. Y los espero en la próxima, para que podamos seguir dilucidando estos misterios de los significados ocultos que hay en las obras fílmicas.